Buen día, mi nombre es Isabel Pinedo, yo soy médico endocrinóloga y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que es cómo saber si tengo riesgo de desarrollar diabetes. En primer lugar, la Organización Americana de Diabetes separa en dos grupos bien característicos a aquellas personas que tienen riesgo de diabetes. El grupo que tiene sobrepeso u obesidad, es decir, exceso de peso, y el grupo que no tiene este factor de riesgo. Vamos con el primer grupo. En el caso de que haya un exceso de peso, sea sobrepeso u obesidad, y eso va a depender de una relación simple entre la división del peso entre la talla al cuadrado, este grupo de personas, si tienen un riesgo o un factor extra de los que voy a comentar, estarían en este grupo. El primer grupo sería aquellos que tienen el diagnóstico de prediabetes. La prediabetes es un diagnóstico laboratorial. El estado de sangre es la medición de la glucosa en ayunas, o también puede ser la glucosa después del test de tolerancia oral a la glucosa. Esa prueba en la que le dan de tomar una sustancia bastante dulce, que en realidad son 75 gramos de glucosa anhidra, y posterior a ello, 2 horas exactamente, tomamos la glucosa. El objetivo es saber cómo responde el cuerpo ante este estímulo. Cuando en cualquiera de estos dos exámenes tenemos en ayunas una glucosa mayor de 100 pero menor de 126 y a las 2 horas después del test de tolerancia oral a la glucosa una glucosa mayor de 140 pero que no llega a 200, decimos que el paciente tiene prediabetes. Esto quiere decir que su glucosa no está normal, pero todavía no llega a diagnosticarse diabetes. Más o menos cuánto tiempo pasará desde el momento en que a mí me diagnostican prediabetes a que yo haga diabetes, eso va a depender de muchos factores, incluyendo el peso que tenga el paciente, pero más o menos se puede estimar que entre 3 a 5 años el paciente desarrollaría diabetes si es que esta prediabetes no es tratada. Un segundo grupo, según la Asociación Americana de Diabetes, son aquellos grupos de razas, grupos étnicos específicos. Están los afroamericanos, la raza india y todos los latinos. Un tercer grupo de riesgo sería aquellas mujeres que durante el embarazo hicieron diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se desarrolla solamente durante el embarazo, pero a partir de la semana número 20. Aquellas mujeres que quizás tenían un exceso de peso marcado o que tal vez tenían antecedentes familiares de diabetes o prediabetes, pueden desarrollar diabetes gestacional elevándose la glucosa a valores que pueden dañar al bebé. ¿Cuándo termina la diabetes gestacional? Pues esa termina cuando concluye la gestación. Pero estas mujeres tienen un riesgo de por vida incrementado y a las 6 semanas después de haber nacido el bebé deberían hacerse un test de tolerancia oral a la glucosa. Un grupo más extenso es el grupo de aquellos pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular como es la hipertensión. Sea controlada o no, esto es un factor de riesgo por sí solo para desarrollar diabetes. Tenemos también al grupo que tiene alteraciones del perfil lipídico, tanto un colesterol total alto como un colesterol malo elevado o un colesterol bueno que protege de un problema cardiovascular por debajo de 35 o triglicéridos altos están asociados al desarrollo de diabetes. Otro grupo con riesgo incrementado de desarrollar diabetes son aquellas mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico tiene varias características, como por ejemplo una ecografía en la que se ve varios quistes en uno o ambos ovarios, pero tiene que tener características especiales para poder encajar a la paciente dentro de este diagnóstico. Está asociado a acné, a sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina. También hay alteraciones en la menstruación, puede haber infertilidad en estas mujeres. Entonces, la asociación de todos estos signos y síntomas dan como diagnóstico el síndrome de ovario poliquístico. Estas mujeres tienen un riesgo incrementado de desarrollar diabetes a mediano o largo plazo. También tenemos al grupo que tiene sedentarismo, es decir, aquellos que no tienen una actividad física regular programada. La definición de actividad física por la Organización Mundial de la Salud es mínimamente 30 minutos entre 4 a 5 veces por semana. Aquel que tenga esta regularidad de actividad física decimos que no tiene sedentarismo. Todos los demás estarían incluidos dentro de este grupo.
Y por último tenemos al grupo de pacientes que tienen acantosis nigricans. La resistencia a la insulina es un estado previo a la prediabetes y se caracteriza principalmente por la acantosis nigricans. Esto es el color oscuro que puede estar en la parte posterior del cuello, también en las axilas, en la ingle, cambian de color a una tonalidad oscura. Este grupo de pacientes tienen un riesgo incrementado, sean niños o sean adultos, de desarrollar diabetes más adelante. Si el paciente tiene exceso de peso, sobrepeso o obesidad y cualquiera de las características que hemos mencionado anteriormente, decimos de que está en riesgo de desarrollar diabetes y necesita un control anual de glucosa o un test de tolerancia oral a la glucosa según lo indique su médico especialista tratante. En el caso de que exista otra persona que no tiene ningún tipo de riesgo, ningún tipo de factor de los que hemos mencionado, en ese caso, por encima de los 45 años, también debería hacerse un chequeo frecuente. Y ya para terminar, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo disminuir el riesgo de desarrollar diabetes si tengo alguna de las características que he mencionado antes? Pues son 6 pasos básicos con los que tú puedes disminuir el riesgo. El primero es bajar de peso, llegar a tu peso ideal. Una baja de peso paulatina, pero duradera, que es lo más importante. La baja de peso brusca, de 10 a 15 kilos en un mes, lo único que hace es poner en riesgo la salud de las personas. El segundo tip sería tener un colesterol adecuado, con una dieta o con medicación según lo indique el médico especialista. Además de ello, tratar la hipertensión. Si tú sufres de presión alta o se te eleva la presión de vez en cuando, pues acude al médico cardiólogo para que te ayude a controlar la hipertensión. Disminuir la ingesta de sal y azúcar. Estos aditivos que podemos utilizar en las comidas diariamente, lo único que hacen es aumentar el riesgo de hipertensión en el caso de la sal y aumentar el riesgo de diabetes en el caso del azúcar refinado. Hacer actividad física de manera regular. Cualquier tipo de actividad física, saltar, correr, bailar, lo que a ti te guste. De manera regular, 30 minutos diarios, 4 a 5 veces por semana, eso va a disminuir tu riesgo definitivamente de desarrollar diabetes y de cualquier otra enfermedad cardiovascular. Y por último, dejar de fumar. Si tienes el hábito de consumir tabaco, este hábito te va a llevar en algún momento a desarrollar diabetes y otros tipos de enfermedades que pueden dañar el corazón, como un infarto cardíaco. Si es que de repente ya están en el rango de adicción, hay personal de salud especialista que te puede ayudar a salir de esto. Les agradezco su atención. Este fue el video del día de hoy. Si te quedó alguna duda, tienes alguna pregunta, algo que quisieras conocer, no dudes en escribirme. Cuídate mucho y nos veremos en otro video. Chao.